En las vastas praderas del Masai Mara, donde el sol se alza con un resplandor dorado que baña la tierra y el viento acaricia los árboles con historias de antiguos guerreros, nació un león destinado a ser recordado por los siglos. Su nombre era Scarface, aunque en sus primeros días era simplemente uno más de los cachorros que correteaban bajo la protección de su madre fuerte y dedicada. Desde el principio, Scarface demostró un espíritu que lo diferenciaba de los demás. Sus pasos eran seguros, incluso apenas cuando podía sostenerse en la hierba alta, su mirada contenía la chispa de algo más grande, la determinación de un futuro líder. A medida que crecía, aprendió las duras lecciones que la sabana enseñaba sin piedad. Sobrevivir era un arte y dominar una obligación. Bajo la guía de su madre y el ejemplo de los machos de su orgullo, Scarface perfeccionó habilidades como cazador y protector. Fue en su juventud cuando la vida le presentó a los 3 leones que se convertirían en sus aliados de por vida. Morani, Sikio y Hunter, conocidos como los 4 mosqueteros, juntos formaron una coalición que cambiaría el curso de la historia del Masai Mara. Unidos por la sangre y por una lealtad inquebrantable, estos leones no solo se defendían unos a otros, sino que se impulsaban mutuamente hacia la grandeza. Su rugido conjunto se convirtió en un símbolo de poder, resonando por kilómetros y asegurando su dominio sobre la vasta extensión de la tierra. Con el paso del tiempo, Scarface comenzó a destacar no solo por su fuerza, sino por su estrategia. Era un líder nato capaz de prever movimientos, detectar debilidades y dirigir batallas con precisión. Pero la sabana no perdona la ambición. Los rivales no descansaban y los peligros acechaban en cada esquina. Scarface estaba destinado a enfrentar retos que lo marcarían literalmente para siempre. La coalición de los 4 mosqueteros se había convertido en leyenda. Scarface y sus hermanos Morani, Sikio y Hunter dominaban la Masai Mara con una mezcla de fuerza brutal y estrategia brillante. Su rugido era una advertencia para los rivales y su presencia aseguraba la protección del territorio y de las leonas y crías que dependían de su liderazgo. Pero la gloria de los reyes nunca está exenta de desafíos. Una noche, bajo un cielo estrellado y con el sonido distante de las hienas, Scarface enfrentó una batalla que cambiaría su destino. Un grupo de leones rivales, jóvenes y hambrientos de poder, invadió su territorio. La lucha fue feroz. Dientes chocaron, garras desgarraban el aire y el suelo retumbó con el peso de los combatientes. Fue en ese combate donde Scarface sufrió una herida devastadora sobre su ojo derecho. La sangre oscureció su visión y por un momento parecía que la batalla estaba perdida. Pero Scarface no era un león común. Con una fuerza que parecía surgir de las profundidades mismas de la sabana, rugió con furia un sonido que resonó como un trueno. Ese rugido no solo detuvo a los rivales, sino que también reunió a sus hermanos, quienes lucharon a su lado para expulsar a los invasores. Cuando la batalla terminó, Scarface estaba herido pero no derrotado. Su ojo derecho quedó marcado para siempre y con esa cicatriz nació una nueva era para él. Ya no era solo un líder, sino un símbolo de resistencia. Las cicatrices de batalla no hicieron más que engrandecer su leyenda. Los rivales lo respetaban desde la distancia, sabiendo que enfrentarse a él sería su perdición. Pero la vida en la sabana nunca se detiene. Otros desafíos surgieron: sequías implacables que secaban fuentes de agua, amenazas humanas que invadieron sus dominios y el inevitable paso del tiempo que comenzó a mostrar su efecto en el cuerpo de Scarface. Sin embargo, incluso en su envejecimiento, su espíritu permaneció inquebrantable. Los jóvenes leones, ambiciosos y confiados, intentaron usurpar su reino, pero Scarface demostró que la experiencia y la astucia podían superar la fuerza. Con cada amanecer, su figura se alzaba como un recordatorio de que aunque la naturaleza es dura, hay almas que trascienden las reglas imponiendo su fortaleza y resiliencia. Con el paso de los años, el cuerpo de Scarface comenzó a ceder ante el peso del tiempo. Sus pasos, que alguna vez resonaban con firmeza sobre la sabana, ahora eran más lentos pero no menos majestuosos. Aunque su melena antaño espesa y oscura, aún seguía brillando con la belleza de un auténtico rey de la sabana. A pesar de las circunstancias, el fuego en sus ojos nunca se apagó. Scarface seguía siendo un líder no solo por su fuerza, sino por el respeto y reverencia que inspiraban en todos los seres que cruzaban su camino. Los días finales de Scarface fueron un reflejo de la vida que había llevado, una mezcla de soledad y grandeza. Ya no luchaba por territorio ni enfrentaba rivales, había alcanzado algo más profundo, la paz
de un rey que había dejado su huella imborrable. Encontró un rincón tranquilo del Masai Mara, donde el sol bañaba su figura al amanecer y el viento parecía susurrarle canciones de despedida. El día de su partida llegó como un susurro en el viento. No hubo batallas ni sangre, no hubo rugidos de desafío. Scarface, rodeado por una sabana que lo había visto nacer y gobernar, cerró los ojos con dignidad, una dignidad que solo los verdaderos reyes poseen. La vida de Scarface es un recordatorio de las grandes lecciones que nos brinda la naturaleza. Nos enseña que la fuerza no reside solo en los músculos, sino en la resiliencia. Que las cicatrices no son signos de debilidad, sino marcas de una vida plena y valiente. También nos muestra que el liderazgo no solo es un privilegio, sino una responsabilidad hacia quienes dependen de nosotros.